El café estaba tibio, como siempre. Me lo tomé de un trago, mirando la pantalla de mi computadora. Otro texto brillante, otra campaña que seguramente Lorena presentaría como suya. No me importaba, o eso creía. Llevaba 3 años trabajando en esta agencia de comunicación en Quito, y ya me había acostumbrado a ser la sombra de Lorena, la directora creativa. Yo escribía, ella presentaba. Yo ideaba, ella cosechaba los aplausos. Ese día teníamos una reunión con un cliente importante, una empresa de turismo de lujo. Había pasado semanas puliendo la propuesta, investigando el mercado, buscando el ángulo perfecto para enganchar a su público objetivo. Lorena, como de costumbre, apenas le había echado un vistazo. Entramos a la sala de reuniones. Lorena, impecable en su traje de diseñador, comenzó su presentación. Palabra por palabra, repetía el texto que yo había escrito. Observaba al cliente, un hombre de mediana edad con aspecto de tiburón, asentir con la cabeza, impresionado. Sentí una punzada familiar, una mezcla de orgullo y frustración. Durante un breve descanso, Lorena se acercó a mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Excelente trabajo, Jimena», dijo, su voz apenas un susurro. «Como siempre». Luego, bajando aún más la voz, añadió, «Eres solo una escritora fantasma. Nadie sabe que existes». Me mordí la lengua. Ya había escuchado ese comentario antes. No valía la pena discutir. Regresamos a la sala de reuniones. El cliente empezó a hacer preguntas más específicas sobre la campaña. Lorena, que se había limitado a memorizar mi texto, comenzó a divagar. Repetía frases vacías, utilizaba jerga de marketing sin comprender realmente su significado. El cliente, que al principio parecía embelesado, empezó a fruncir el ceño. Su mirada, antes llena de admiración, se tornó en confusión. Noté una gota de sudor resbalar por la frente de Lorena. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No sé si fue la humillación de Lorena, la arrogancia con la que siempre me trataba, o simplemente el cansancio acumulado de años de trabajo invisible. El caso es que no hice nada. No intervine. No intenté rescatar a Lorena del pozo que ella misma se estaba cavando. Me quedé sentada, observando en silencio cómo la situación se deterioraba. El cliente, cada vez más escéptico, hacía preguntas cada vez más puntuales. Lorena, cada vez más nerviosa, balbuceaba respuestas incoherentes. La reunión terminó en un clima de incomodidad palpable. El cliente se despidió con una sonrisa forzada, prometiendo que se pondrían en contacto. Mientras salíamos de la sala, Lorena me lanzó una mirada fulminante. Sabía que yo la había dejado caer. Sabía que yo podría haberla salvado. Y sabía que no lo había hecho. Regresé a mi escritorio, el café tibio olvidado en la taza. Sentí una punzada de miedo. Había roto el protocolo. Había puesto en peligro la cuenta del cliente. Había desafiado a mi jefa. Pero al mismo tiempo, una extraña sensación de libertad, una chispa de rebeldía, comenzaba a encenderse en mi interior. El silencio de mi escritorio era casi ensordecedor. El eco de la reunión aún resonaba en mi cabeza. Las palabras vacías de Lorena, la mirada confusa del cliente, mi propia inacción. Me recliné en la silla, girando lentamente, mirando la oficina a mi alrededor. Las mismas paredes blancas, las mismas plantas artificiales, las mismas caras indiferentes. Todo igual, excepto yo. Algo se había roto dentro de mí, o quizás, por fin, algo se había despertado. Cerré los ojos, recordando. Años de trabajo duro, de noches en vela frente a la computadora, de ideas brillantes que surgían de mi cabeza como fuegos artificiales. Recordé las veces que Lorena me había felicitado en privado, con una palmadita condescendiente en el hombro, para luego presentar mis propuestas como suyas, bañándose en la gloria del éxito ajeno. Recordé los ascensos que ella había recibido, los bonos, el reconocimiento, todo construido sobre mi trabajo, sobre mi esfuerzo silencioso. Pensé en los sacrificios que había hecho, las cenas familiares a las que había faltado, los cumpleaños de mis amigos que había olvidado, las vacaciones que había pospuesto, todo para cumplir con los plazos imposibles, para entregar un texto impecable, para que Lorena brillara. ¿Y para qué? Para ser invisible, para ser un fantasma, una sombra que se movía en los pasillos de la agencia, sin rostro,
sin voz, sin reconocimiento. Una oleada de amargura me invadió. ¿Valía la pena seguir así? ¿Valía la pena seguir alimentando el ego de Lorena con mi talento? ¿Valía la pena seguir siendo la sombra del éxito de otra persona? La respuesta, fría y clara, resonó en mi mente. No. No valía la pena. Mi talento, mi esfuerzo, mi dedicación, valían mucho más que el papel de fantasma que me habían asignado. Me levanté de la silla, caminé hasta la ventana y miré hacia afuera. El tráfico de Quito fluía como un río de luces. Cada coche una vida, un destino, una historia. ¿Y yo? ¿Cuál era mi historia? ¿La de la escritora invisible? ¿La de la eterna segundona? No. Esa no era mi historia. Yo tenía mi propia voz, mi propio talento, mi propia luz. Y era hora de que el mundo la viera. La rabia, que antes era un nudo en la garganta, se transformó en una fría determinación. Ya no era una punzada, era una corriente eléctrica que recorría todo mi cuerpo. Me sentía como una presa que, después de años enjaulada, por fin había encontrado la llave de su libertad. Ya no sería la sombra de Lorena. Ya no sería el fantasma que escribía en la oscuridad. Iba a salir a la luz. La imagen del cliente, con su mirada confusa, y la ineptitud de Lorena para responder a sus preguntas, se repetían en mi mente como un mantra. Esa imagen, que al principio me había llenado de miedo, ahora me daba fuerza. Me había dado cuenta de algo fundamental. Lorena no era tan brillante como todos creían. Era una impostora, una farsante que se había aprovechado de mi talento para escalar posiciones. Y yo, con mi silencio cómplice, le había permitido hacerlo. Pero ya no. Se acabó. Tomaría las riendas de mi carrera, de mi destino. El miedo a las consecuencias, a perder mi trabajo, a ser señalada, todavía estaba ahí, como un pequeño insecto zumbando en mi oído. Pero la necesidad de justicia, de reconocimiento, era mucho más fuerte. Era un rugido que ahogaba cualquier otro sonido. Empecé a visualizar mi futuro. Un futuro donde mi nombre aparecía en los créditos de las campañas, donde mi voz era escuchada, donde mi talento era valorado. Me imaginé presentando mis propias ideas, liderando equipos, recibiendo los elogios que merecía. No por venganza, no por humillar a Lorena, sino por mí. Por reivindicar mi trabajo, mi esfuerzo, mi identidad. La resignación, esa sensación de impotencia que me había acompañado durante tanto tiempo, comenzó a desvanecerse, como la niebla ante el sol. En su lugar, surgió una nueva energía, una fuerza que no sabía que poseía. Era la fuerza de la verdad, la fuerza del talento que se niega a ser silenciado. Era mi voz, por fin lista para ser escuchada. Y no iba a callarme más. El primer paso era recopilar pruebas. Tenía que demostrar que yo era la autora de las campañas que Lorena presentaba como suyas. No era una tarea fácil. Había trabajado en la sombra durante tanto tiempo que mi nombre rara vez aparecía en los documentos oficiales. Pero sabía que en algún lugar, entre los archivos digitales y las carpetas olvidadas, estaban las huellas de mi trabajo. Empecé por mi propio ordenador. Revisé cada carpeta, cada documento, cada correo electrónico. Busqué borradores, versiones originales, cualquier cosa que llevara mi nombre o mi firma. Fue un trabajo minucioso, casi arqueológico. Tuve que desempolvar proyectos antiguos, revivir campañas pasadas, sumergirme en un mar de palabras que yo misma había escrito, pero que parecían pertenecer a otra vida. Poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Encontré correos electrónicos donde Lorena me pedía modificaciones en los textos, con indicaciones específicas sobre el tono y el estilo. Encontré versiones preliminares de las presentaciones, con mi nombre en la esquina inferior derecha, que luego habían sido borradas y reemplazadas por el de Lorena. Encontré incluso un documento, un borrador de la campaña del cliente de turismo, con mi firma digital, que Lorena, en su descuido, había olvidado eliminar. Era una montaña de pruebas, un testimonio silencioso de mi trabajo, de mi talento, de mi invisibilidad. Guardé todo en una carpeta segura, una carpeta que representaba mi reivindicación, mi voz por fin liberada del silencio. Pero no me detuve ahí. Tenía que conocer a mi enemiga. Tenía que entender cómo operaba, cuáles eran sus puntos débiles. Empecé a investigar el historial laboral de Lorena. Revisé su perfil en LinkedIn,
Busqué noticias sobre ella en Internet. Pregunté discretamente a algunos colegas. Descubrí que su ascenso en la agencia había sido meteórico, casi sospechosamente rápido. Había saltado de un puesto a otro, siempre dejando atrás una estela de éxitos, éxitos que ahora yo sabía que eran míos. También analicé minuciosamente las interacciones entre Lorena y el cliente de turismo. Revisé las grabaciones de las reuniones, los correos electrónicos intercambiados, las notas que había tomado durante las presentaciones. Busqué patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera utilizar a mi favor. Me di cuenta de que Lorena, a pesar de su aparente seguridad, tenía una debilidad: no entendía realmente el negocio del cliente. Se limitaba a repetir las palabras que yo escribía, sin comprender su significado profundo, sin poder responder a preguntas que fueran más allá del guión preestablecido. Con cada pieza de información que encontraba, mi plan se volvía más claro, más preciso, más efectivo. No se trataba de una venganza ciega, impulsada por la rabia y el resentimiento. Se trataba de una estrategia fría y calculada, un juego de palabras donde yo tenía todas las cartas. Sabía que tenía que ser cautelosa, que no podía actuar de forma impulsiva. Tenía que esperar el momento oportuno, la ocasión perfecta para revelar la verdad sin poner en riesgo mi propia posición, al menos no del todo. El juego había comenzado, y yo estaba lista para jugarlo. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Una nueva reunión con el cliente de turismo se programó para la semana siguiente. Era el momento perfecto. Tenía las pruebas, tenía el plan, y ahora tenía la ocasión. Sentí una mezcla de nerviosismo y excitación, como una actriz a punto de salir a escena. La noche anterior a la reunión, apenas pude dormir. Repasé cada detalle de mi plan, cada posible escenario, cada palabra que iba a decir. Sabía que no había margen de error. Un paso en falso y todo se podría venir abajo. Pero la idea de seguir en la sombra, de seguir alimentando la mentira de Lorena, era mucho más aterradora que cualquier posible consecuencia. A la mañana siguiente, llegué a la oficina temprano. El aire estaba cargado de electricidad. Sabía que ese día todo iba a cambiar. Revisé una última vez la carpeta con las pruebas, respiré hondo y me preparé para actuar. Unas horas antes de la reunión, envié un correo electrónico al cliente. Adjunté una copia de la propuesta original, la que yo había escrito, con mi nombre y mi firma claramente visibles. En el asunto del correo, simplemente escribí: para su consideración. No le dije nada a nadie, ni a mis colegas, ni a Lorena. Quería que la verdad se revelara en la sala de reuniones, frente a todos. Quería que Lorena fuera expuesta en su propia trampa, que su máscara de brillantes se cayera a pedazos. La hora de la reunión llegó. Entramos a la sala. Lorena, como siempre, impecable y segura de sí misma, comenzó su presentación. Repetía las mismas frases vacías de la reunión anterior, las mismas palabras que yo había escrito, pero que en su boca sonaban huecas, sin alma. El cliente la escuchaba con una expresión impasible. De repente, en medio de la presentación, el cliente la interrumpió. «Disculpe, Lorena», dijo, su voz fría y cortante. «Antes de continuar, me gustaría que me aclarara algo». Sacó una tableta de su maletín y mostró la copia de la propuesta que yo le había enviado. «Recibí este documento esta mañana», continuó, mirando fijamente a Lorena. «Parece que usted es solo un eco de las ideas de Jimena». El silencio que se hizo en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban puestos en Lorena. Su rostro, antes radiante, ahora estaba pálido y desencajado. Intentó justificarse, balbuceó algunas palabras incoherentes sobre el trabajo en equipo y la colaboración, pero sus explicaciones sonaban huecas, inconsistentes. La trampa se había cerrado. El cliente, visiblemente molesto, se dirigió a mí. «Jimena», dijo, «me gustaría que nos explicara usted la estrategia de esta campaña». En ese momento, sentí una oleada de adrenalina. Era mi momento. Mi voz, silenciada durante tanto tiempo, por fin iba a ser escuchada. Tomé la palabra y, con una seguridad que no sabía que poseía, comencé a explicar la campaña, detalle por detalle, con la pasión y el conocimiento que solo la verdadera autora podía tener. El cliente me escuchaba con atención, asintiendo con la cabeza. Por fin, alguien me estaba escuchando. Por fin,
Mi trabajo estaba siendo reconocido. La mirada de Lorena era una mezcla de incredulidad y pánico. Trataba de articular alguna defensa, alguna excusa que la salvara del naufragio, pero las palabras se le atragantaban. Su rostro, habitualmente tan seguro y arrogante, se desmoronaba como un castillo de arena. Balbuceaba sobre el trabajo en equipo, la colaboración, la lluvia de ideas conjunta, pero sus argumentos sonaban tan falsos como un billete de $3. El cliente, un hombre acostumbrado a la precisión y a la eficiencia, no se dejó engañar. La interrumpió con un gesto impaciente. «Entiendo», dijo con un tono glacial que helaba la sangre. «Pero la propuesta que recibí, la que lleva la firma de Jimena, es notablemente superior a la presentación que usted nos está haciendo ahora. Me parece que hay una discrepancia importante, ¿no le parece?» Lorena se quedó sin palabras. Su mirada, antes desafiante, ahora se desviaba hacia el suelo. La sala de reuniones se había convertido en un tribunal, y ella era la acusada. Yo, sin embargo, me sentía extrañamente tranquila. No había rabia, no había euforia. Solo una profunda sensación de paz, de justicia. El cliente se volvió hacia mí. «Jimena», dijo con una voz firme y amable, «creo que sería más productivo si trabajamos directamente con usted de ahora en adelante. ¿Le parece bien?» Asentí con la cabeza, sin poder contener una pequeña sonrisa. «Por supuesto», respondí. «Será un placer». La reunión terminó poco después. Mientras salíamos de la sala, sentí la mirada de Lorena clavada en mi espalda. No me volví. No necesitaba verla para saber lo que estaba sintiendo. Humillación, rabia, impotencia. Todo lo que yo había sentido durante años. Ahora. Era su carga. La noticia de lo ocurrido se esparció por la agencia como la pólvora. Los murmullos, las miradas furtivas, los comentarios a media voz, todo giraba en torno a mí. Los colegas que antes me ignoraban, que apenas sabían mi nombre, ahora me saludaban con una sonrisa, me felicitaban, me pedían consejos. De la noche a la mañana, había pasado de ser un fantasma a ser el centro de atención. Lorena, por su parte, quedó relegada a un segundo plano. Su credibilidad, cuidadosamente construida sobre la base de mi trabajo, se había desmoronado como un castillo de naipes. Ya nadie la veía con los mismos ojos. La admiración se había transformado en desconfianza, el respeto en burla. Su reinado había terminado. En las semanas siguientes, me encargué personalmente de la cuenta del cliente de turismo. Trabajé duro, con la misma dedicación y pasión de siempre, pero ahora con la satisfacción de que mi trabajo era reconocido, valorado. Las ideas fluían, los resultados eran excelentes, y el cliente estaba encantado. Recibí felicitaciones de la dirección, un aumento de sueldo, e incluso algunas ofertas de otras agencias. Mi nombre, antes invisible, ahora brillaba con luz propia. El poder se había invertido. La sombra se había convertido en luz, el eco en voz. Lorena, el eco de mi talento, finalmente había sido silenciada. Y yo, el fantasma que escribía en la oscuridad, finalmente era visible. Liderar la cuenta del cliente de turismo fue un desafío, pero también una inmensa satisfacción. Por primera vez, estaba al frente, dirigiendo la estrategia, presentando mis propias ideas, recibiendo el reconocimiento directamente. El trabajo era intenso, las jornadas largas, pero no me importaba. Estaba haciendo lo que amaba, y lo estaba haciendo para mí. El cliente estaba más que satisfecho. Los resultados superaron las expectativas, y la campaña se convirtió en un caso de éxito en la industria. Recibí felicitaciones de todos lados, incluso del CEO de la agencia, que hasta entonces ni siquiera sabía de mi existencia. Me ofrecieron un ascenso, un aumento de sueldo considerable, y mi nombre empezó a sonar en otras agencias importantes. De pronto, mi teléfono no paraba de sonar con ofertas de trabajo, propuestas tentadoras que antes ni siquiera hubiera soñado. Era una sensación extraña, pasar de la invisibilidad al reconocimiento, de la sombra a la luz. Al principio, me costó acostumbrarme. Me sentía como una impostora, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que todo era un error, que yo no merecía estar ahí. Pero con el tiempo, la confianza fue creciendo. Me di cuenta de que el talento, el esfuerzo, la dedicación, tarde o temprano, encuentran su recompensa. Y que la justicia,
Aunque a veces se demora, siempre llega. Mirando hacia atrás, comprendo que todo lo que viví, todos esos años de trabajo en la sombra, fueron necesarios para llegar a donde estoy ahora. Me enseñaron a ser paciente, a ser perseverante, a confiar en mi talento, a no rendirme ante las adversidades. Me enseñaron, sobre todo, el valor de mi propia voz. Ser un fantasma tiene sus ventajas. Puedes observar, aprender, perfeccionar tus habilidades sin la presión del escrutinio público. Puedes construir una base sólida, un arsenal de conocimientos y experiencia, que te servirá cuando llegue el momento de brillar. Ser un fantasma es un privilegio, hasta que decides hacerte visible. Y ahora, mirando directamente a la cámara, quiero dirigirme a todos aquellos que se han sentido alguna vez como un fantasma en su trabajo. A todos aquellos cuyas ideas han sido robadas, cuyo talento ha sido ignorado, cuya voz ha sido silenciada. No se rindan. No permitan que nadie les robe su luz. Confíen en su talento, trabajen duro y esperen el momento oportuno para brillar. Porque el mundo necesita sus ideas, necesita su talento, necesita su voz. ¿Te has sentido alguna vez como un fantasma en tu trabajo? ¿Te han robado tus ideas? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de justicia laboral. Dale like y comparte si te gustó este video.